Muchas gracias, Homero. Bueno, me presento nuevamente. Yo soy Ricardo Urtubia. Como dijo Homero, soy profesor en la Escuela de Arquitectura y en el Departamento de Ingeniería, Transporte y Logística. Y por lo tanto, mi rol en por tener esa doble afiliación tiene mucho que ver con tratar de entender la relación entre el sistema de transporte y el entorno construido, ¿ya? Que es algo que le importa a los arquitectos, ¿ya? Y que históricamente a los ingenieros de transporte no les ha preocupado tanto, aunque ahora último cada vez más, porque nos damos cuenta de que hay una codependencia muy fuerte entre la movilidad y el entorno construido, ¿ya? Entonces, de lo que yo voy a hablar ahora es justamente de eso. Eh, y con un foco en el tema del el ciclismo urbano. Yo originalmente no investigaba sobre temas de ciclismo urbano. De hecho, mi foco original, cuando hice mi doctorado, era en temas de elección de localización, pero yo me muevo mucho en bici y probablemente eso sesgó mis intereses. Y en el último tiempo he hecho bastante investigación que tiene que ver con cosas más generales, pero los casos de estudio los he enfocado en el tema de la bicicleta porque me parece que es relevante. Y de hecho, voy a partir contándoles de por qué esto es relevante, ¿ya? Voy a hablar de hartas cosas, espero alcanzar a hacerlo en el tiempo que tengo. Calculé 45 minutos y según yo debería estar bien. Voy a hablar de cómo ha aumentado el uso de la bicicleta, cuál es el potencial ciclista que tienen nuestras ciudades. Voy a hablar en particular de Santiago, pido disculpas a la gente que no es de Santiago por ser tan centralista. Voy a hablar de los métodos brevemente, modelos de dirección discreta con variables y clases latentes, y voy a presentar los resultados, muy brevemente, los resultados de 4 artículos científicos, 3 de ellos ya publicados, otro en proceso de revisión. Uno que tiene que ver con disponibilidad a cambiar el modo por la bicicleta, el modo actual, auto o transporte público por la bicicleta. Otro que explora cuáles son las características de los barrios que hacen que sea más probable que alguien pedalee frecuentemente al vivir en ellos. Otro que tiene que ver con la satisfacción al pedalear y cómo se relaciona eso con características de las personas, pero también con atributos del entorno construido. Y un último paper que tiene que ver con las preferencias de los usuarios y cómo son diferentes las preferencias de los usuarios, de distintos usuarios, por la infraestructura ciclista, ¿ya? Y voy a cerrar hablando de qué preguntas en este tema aún están sin respuesta. Bien, voy a partir por hablar del incremento del uso de la bicicleta como medio de transporte, a modo de contexto. ¿Qué ha pasado con la bicicleta en Santiago? Esto es lo que se mostró cuando se anunciaron los resultados de la EOE 2012 por allá por el 2015, y se demoró porque el censo no estaba listo, habían problemas con el censo, entonces para hacer toda la expansión de la EOE se demoraron un par de años, por eso salió el 2015. Y lo que vemos es que la bicicleta es por lejos el modo de transporte que más aumentó su participación en los viajes en Santiago, ¿ya? Pasamos de tener del orden de un 2% de los viajes en Santiago en el 2001 en bicicleta a tener un 4% del total de los viajes en Santiago hechos en bicicleta en el 2012, ¿ya? ¿Y dónde aumentó principalmente? Esto aumentó principalmente en la zona oriente. Si ustedes ven ahí, el crecimiento de la zona oriente fue de casi un 700%, se multiplicó por 7 casi, ¿ya? Ahora, creció, de igual forma creció significativamente, ¿ya?, en todas las otras macrozonas de la ciudad, no tanto como acá, pero eso no tiene que ver con que la gente de menos ingresos pedalee menos que la gente de más ingresos. De hecho, lo que pasó es que hasta el 2001 había muy poca gente pedaleando en la zona oriente, y en el 2012 lo que ocurrió es como, uno podría decir que lo que ocurrió en el 2012 es que la zona oriente se puso al día con el resto de la ciudad en ese aspecto, ¿ya? Además, hay otras fuentes de información. Estos son datos que vienen de una empresa que instala contadores de bicicletas en ciclovías y que tiene puesto contadores en diversas ciclovías en todo el mundo. Y en un informe que hizo, reportó que Chile está dentro de los países con un mayor crecimiento en el flujo que ellos medían en las ciclovías en el último tiempo, ¿ya? Esto entre el 2017 y 2018. ¿Ya? Entonces, y la verdad no es necesario también que yo les dé el dato. Si ustedes salen a la calle, antes de que pasara lo que está pasando ahora con la pandemia, si ustedes salen a la calle se van a dar cuenta de que en Santiago el uso de la bicicleta ha aumentado muchísimo, ¿ya?
Ahora, ¿qué es lo que vemos? Que este uso de la bicicleta ha aumentado muchísimo, sobre todo en torno a lo que se ve más azul en el mapa a la izquierda, ¿ya? Que es la densidad de puestos de trabajo por hectárea. ¿Ya? Eh, ¿Por qué? Porque en el fondo son las zonas donde se concentran los destinos de los viajes, ¿ya? Y muchos de los viajes al trabajo, que son los que se ven más atractivos de ser realizados en bicicleta, tienen esos destinos. ¿Por qué son atractivos estos viajes? Porque la congestión es muy grande en estos lugares y la bicicleta, a medida que ha aumentado la congestión, la bicicleta se ha transformado en una alternativa atractiva para mucha gente, ¿ya? Lo que muestran la mayoría de los análisis que hemos hecho, tanto acá como en otros lados, es que la gente no anda en bicicleta por salvar el planeta, ni por sentirse, ni siquiera tanto por sentirse bien, aunque hay un efecto colateral. La principal razón por la cual la gente usa la bicicleta en ciudades como Santiago es porque en horas punta es, para muchos viajes, el medio de transporte más conveniente, ¿ya? Y coincide con los viajes que tienen orígenes cerca de donde están los puestos de trabajo, ¿ya? Ahora, y lamentablemente en Santiago los puestos de trabajo están cerca también de donde están los ingresos más altos. Sin embargo, vemos, como les contaba antes, que no hay una diferencia significativa entre la partición modal de la bicicleta por quintil de ingreso. Sin embargo, el auto sí es significativamente, notoriamente más utilizado por los ingresos altos ya que los otros ingresos. Entonces, ¿qué puede decir uno de esto? Bueno, la bicicleta la usa todo el mundo, ¿ya? No hay un sesgo por nivel de ingreso, no hay un sesgo territorial, excepto tal vez el estar más cerca de los destinos, ¿ya? Eh, y eso. Ahora, ¿cuántos viajes tenemos hoy en día en bicicleta? Es una pregunta que muchos nos hacemos y es difícil hacer una apuesta. Si uno toma las 2 EOD, pasa del 2 al 4%, y si uno hace una extrapolación lineal de esto, hoy día deberíamos tener del orden de un 5 y algo, casi 6%, ¿ya? Sin embargo, si uno toma otros datos, por ejemplo, el 2018, la encuesta nacional de medio ambiente, que tiene un N bastante grande, preguntó por el modo de transporte y ahí la bicicleta para Santiago daba un 8% de los viajes, ¿ya? Ahora, la metodología de esa encuesta no está orientada a medir partición modal, así que puede que no le creamos tanto. Sin embargo, si somos, decimos, estamos en algún lugar entre esos dos, entre la proyección lineal y esta proyección optimista basada en el otro, debemos estar al menos en un 7% de los viajes, ¿ya? Esto es una apuesta, hay que confirmar con datos reales, tiene que haber otra encuesta de origen destino, ojalá, que permita confirmarlo, pero tenemos al menos un 7%, yo me atrevería a decir, ¿ya? Si ustedes han visto Santiago el año 2012, que cuando se hizo la encuesta ya había harta gente andando en bicicleta, pero si comparan el 2012 con el 2019 es muchísimo más en términos de flujo de bicicleta en las calles que el 2012. ¿Ya? Estoy hablando de percepciones a simple vista, pero creo que van a estar todos de acuerdo. Ahora, la bicicleta tiene un montón de beneficios, ¿ya? No voy a hablar de los beneficios en términos de congestión y emisiones, que me imagino que son evidentes para todos. Me voy a concentrar en otros beneficios, los beneficios que tienen que ver con la salud. Esto es el resultado de la encuesta nacional de salud, ¿ya? Y muestra que las personas que usan transporte activo, es decir, caminata y bicicleta, tienen un índice de masa corporal muy bajo, o sea, mucho más bajo que los que tienen transporte, que los que usan principalmente el transporte privado, ¿ya? De igual forma, tiene una circunferencia de cintura menor, ¿ya? No sé si ustedes saben, pero la circunferencia de la cintura es un predictor súper bueno de un montón de enfermedades, sobre todo cuando uno se está poniendo más viejito, ¿ya? Entonces, hay una correlación fuerte entre transporte activo y índice de masa corporal bajo y menor diámetro de la cintura. También, esto de esta misma encuesta, hay una correlación clara entre usar transporte activo y tener mucho colesterol del bueno y tener poco colesterol del malo, ¿ya? Entonces, los beneficios de la salud son bastante evidentes, y esto es evidencia chilena, pero hay un montón de literatura internacional que muestra que la gente que anda más en bicicleta tiende a enfermarse menos, incluso se ha visto, no se ha demostrado la causalidad, pero se ha visto una correlación fuerte entre usar la bicicleta de manera frecuente y menor probabilidad de contraer ciertos tipos de cáncer. ¿Qué otra cosa es importante de la bicicleta? Mucha gente dice, andar en bicicleta es peligroso. Es verdad, andar en bicicleta en una ciudad como Santiago es peligroso, pero comparémoslo, ¿ya? Este es un análisis que yo hice, una estimación que yo hice de los fallecidos y graves en accidentes por modo, ¿ya?
cada 100.000 viajes a la izquierda y cada 100.000 kilómetros a la derecha. ¿Por qué en el 2013? Porque en el 2013 yo puedo hacer este cálculo con los datos del EOD. Y vemos que la moto es terriblemente, varias veces más peligrosa que cualquier modo de transporte. Y si miramos la bicicleta y la comparamos y la ponemos aquí contra el siguiente, vemos que efectivamente la bicicleta, cuando miramos cada 100.000 viajes, es un poquito más peligrosa que el resto de los modos, pero cuando miramos por cada 100.000 kilómetros, vemos que la bicicleta es hasta menos peligrosa que la caminata, en términos de accidentes, y tanto graves como accidentes con fallecidos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vemos que en Santiago, por ahí por el 2012, hubo un aumento significativo en los accidentes en bicicleta, pero a medida que avanzó el tiempo fue disminuyendo el número de accidentes, ¿ya? Y es curioso porque uno sabe que desde el 2012 hasta el 2019, ¿ya? Lo que ha ocurrido es que el uso de la bicicleta ha crecido evidentemente, ¿ya? Sin embargo, vemos que el número de accidentes disminuye, lo que a primera vista parece contraintuitivo, porque uno diría, si aumenta el número de viajes en un modo, yo debería esperar un aumento de los accidentes en ese modo. Sin embargo, ocurre lo contrario, disminuye. Y esto no es algo que ocurra solo en Chile, de hecho es un fenómeno que se conoce hace tiempo, que se llama safety numbers, seguridad es una especie de inmunidad de rebaño, ¿ya? Pero asociado a la caminata y la bicicleta. Y este es un gráfico, un paper del 2003 de Jacobsen, que muestra que en las ciudades donde hay más caminata y bicicleta hay menos accidentes involucrando a peatones y ciclistas, ¿ya? Entonces, mientras más gente tienes tú andando en bicicleta, menor la probabilidad de tener accidentes en bicicleta, pareciera ser. La razón detrás de esto no se ha probado la causalidad, pero la hipótesis más razonable es que al haber más gente andando en bicicleta en las calles, cambia la cultura del conductor del auto, ¿ya? Y tiende a estar más consciente. Ya el ciclista ya no se le aparece de la nada. El conductor del auto, tal vez con mucho enojo, está constantemente pendiente que pueda aparecerse un ciclista de la nada, ¿ya? Y eso hace que sea más cuidadoso y disminuye la probabilidad de accidente. Pero ¿por qué no tenemos más ciclistas? En Santiago podríamos tener más viajes en bicicleta. Ahora, quiero decir que en Santiago tenemos tener un 4% el 2012 y tal vez un 7% el día de hoy o hasta el año pasado. Es un número altísimo dadas las malas condiciones que hay en Santiago para pelear. Santiago es una ciudad que no tiene buena infraestructura ciclista. A pesar de eso, tenemos mucha gente andando en bicicleta, del orden de 750.000 según Leo en el 2012 al día. Y así se ven los largos de los viajes en bicicleta, ¿ya? El largo promedio de un viaje en bicicleta en Santiago es de 3,8 kilómetros, ¿ya? Si miramos los viajes en otros modos, perdón, estos son todos los viajes que hay en Santiago, todos los modos, y si sacamos la caminata, ¿ya? Que es el 34% de los viajes, y sobre todo los viajes más cortos, nos queda todo este resto de viajes cortos, hasta 3 kilómetros, que son en otros modos. ¿En cuáles son esos? Veamos. Si miramos el número de viajes en auto, ¿ya? Según distancia, lo que vemos es que hay un número importantísimo, 500.000 viajes que se hacen en auto y que son de 1 kilómetro menos. Y hay un número muy importante también de viajes que son de 7 kilómetros o menos, ¿ya? Y que se hacen en auto. Estos son el 66% de los viajes en auto y alrededor de 1,6 millones de viajes, ¿ya? Es un número importantísimo de viajes. Y ustedes dirán, bueno, pero esos viajes en auto son viajes complejos que requieren que las personas carguen cosas, lleven niños tal vez al colegio, vayan al supermercado. Ok, de acuerdo. Contemos solo los viajes que son al trabajo, ¿ya? Directo al trabajo, sin ninguna etapa intermedia, ¿ya? Personas solas viajando al trabajo. Así se ven los largos de estos viajes. Y si hacemos el mismo ejercicio de contar cuántos viajes son de hasta 7 kilómetros, tenemos que son un 44% de los viajes en auto directos al trabajo. Es decir, del orden de 440.000 viajes, ¿ya? Estos viajes directos al trabajo son hechos principalmente a la hora punta mañana. Si ustedes disminuyen un porcentaje de esos 440.000 viajes en la punta mañana, vamos a disminuir la congestión de manera significativa. Lo mismo con los otros modos, que ahora se vuelve relevante disminuir el hacinamiento en el metro y en el transporte público en general, por el tema del coronavirus, aunque hay evidencia nueva que dice que tal vez no es tan necesario, pero no me voy a meter en eso, ¿ya? Entonces tenemos un número importantísimo de viajes que se hacen en otros modos motorizados, y que son realizables en distancias pedaleables, ¿ya? O sea, que son de menos de 7 kilómetros, que son pedaleables. ¿Cuáles son los problemas? Los problemas son que no hemos invertido nada en infraestructura ciclista. Entre el 2010 y el 2016, este es un ejercicio que hizo Rodrigo Quijada, abajo pueden encontrar el link donde está todo explicado. Solamente un 0,2% de la inversión que se hizo en infraestructura fue a parar a ciclovías, ¿ya? Y ahí ustedes pueden ver cómo se distribuye. A la izquierda tenemos la partición modal en Santiago,
y a la derecha tenemos la inversión en infraestructura. Y vemos que va a parar principalmente a modos motorizados, ¿ya? Pero tampoco de una manera muy ecuánime, ¿ya? Y eso hace pensar, en el fondo, que aquí hay un tema de promoción del uso de la bicicleta, o de tomarse en serio el modo bicicleta como un modo de transporte real, ¿ya? Que probablemente hace falta. El ejemplo más dramático de esto es cuando vemos la tasa de generación de viajes en bicicleta por hogar comparados con la tasa de generación de viajes en auto, utilizando autopistas por hogar, y lo separamos por nivel de ingreso. Vemos que en los ingresos más bajos, ¿ya? Un hogar en promedio genera 3 veces más viajes en bicicleta que viajes en auto usando autopistas. Y lo opuesto ocurre para un hogar de ingresos más altos, ¿ya? Ahora ustedes dirán, pero tal vez los de 1.500.000 son muchos. No, no son muchos. Y perdón, ustedes dirán, los viajes en autopista tal vez son muchos más que los viajes en bicicleta. El 2012 los viajes en autopista eran un poquito menos que el total de viajes en bicicleta en Santiago, según Leo de 2012, pero esto es coherente con las memorias de las concesionarias para esa época. Y hay que tomar en cuenta que los ingresos más altos son menos numerosos, los más numerosos son los ingresos más bajos, ¿ya? Entonces, con mayor razón uno no entiende por qué se ha invertido tanto en un modo y casi nada en bicicleta, ¿ya? Este es un ejemplo típico, yo muestro, que tiene que ver con cómo se construye. Si nosotros miramos, esta es la ciclovía de Lyon, que es una ciclovía muy buena, muy bonita, muy ancha, pero que tiene sus problemas. Sin embargo, cuando yo una vez posteé en Twitter algo y tuvo muchos likes y a la gente le encantó, y yo decía, había mucho frío, mucha gente pedaleando, y en ese video se veía mucha gente andando en bicicleta, ¿ya? Y eso para mí, muchos likes, muchos retweets, fantástico, ¿ah? A la gente le gusta, esto está contento. Posté algo parecido una vez, con la ciclovía del Mapocho 42K, que decía, oye, qué lindo tanta gente pedaleando. ¿Y qué pasó? Las respuestas fueron, oye, ¿y por qué andan por la vereda? ¿Y por qué molestan a los peatones? Oye, ¿qué pasa acá? Da susto para andar por ahí con niños. Más lindo sería si no lo hicieran por el espacio de los peatones. Hay un problema en el diseño de la infraestructura también que es importante, y voy a hablar de eso más adelante, ¿ya? Hay evidencia que muestra que la infraestructura que va por la vereda, al nivel de la vereda, puede ser más peligrosa porque al llegar a la intersección, ¿ah? Invisibiliza al ciclista un poco, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué otros problemas con el diseño? Esto es el mismo Mapocho 42K a la altura del mercado central, un poquito más arriba acá, Recoleta, y vemos que es utilizada para muchas cosas. Es una ciclovía, pero es utilizada también para vender, para caminar, ¿ya? Vemos que nuestras ciclovías tienen calidades muy deficientes en algunos lugares de la ciudad, ¿ya? Con desvíos extraños, en un afán de ponerle en la vereda, que uno podría cuestionar. Hay algunas que son francamente ridículas, como esta que está en Club Hípico, creo que está todavía. Esas líneas que están pintadas ahí se supone que son la ciclovía. Pasan cosas como esta, que hay mobiliario urbano bloqueándolas, ¿ya? En fin, es un problema. Y quiero mostrar este ejemplo con este meme, este ejemplo de Pocuro. Pocuro se construyó una de las primeras ciclovías largas que se hizo en Santiago y tiene estos bloques de cemento para que los ciclistas, por seguridad, disminuyan su velocidad y tengan que cruzar por otro lado. Pero esto hace que el viaje sea muy poco expedito, ¿ya? Y eso hace que para mucha gente esta ciclovía no sea algo muy atractivo. Voy a hablar de eso también. Entonces tenemos 300 kilómetros de ciclovía en Santiago el día de hoy. Y la pregunta es, ¿influye el tener una ciclovía cerca? ¿El tener una ciclovía cerca de tu casa, cerca de tu trabajo, hace que pedalees más? Bueno, es una pregunta interesante y que voy a tratar de responder ahora. Y la otra pregunta que quiero tratar de responder es, ¿qué otras variables influyen en incentivar o facilitar el uso de la bicicleta, ¿ya? En general, pero en particular en Santiago? ¿Por qué? Porque hay muchos estudios sobre esto en otros lugares del mundo, pero para Santiago no hay tanto, ¿ya? Y para Chile, y menos aún para ciudades fuera de Santiago en Chile. Entonces voy a hablar muy brevemente, ya me alargué más de lo que quería, de los métodos, ¿ya? Los métodos que uso en todos los artículos que presento a continuación son modelos de elección discreta, donde además usamos variables latentes y o clases latentes, ¿ya? Los modelos de elección discreta son modelos econométricos que permiten explicar la relevancia de distintos atributos de alternativas, ¿ya? Por ejemplo, puede ser que la gente esté eligiendo entre auto, bus y bicicleta, ¿ya? Y cada modo tiene atributos distintos tiempos de viaje, distintos costos, distintos niveles de comodidad, no sé, ¿ya? Y nosotros, la idea de los modelos es que nosotros podemos, a partir de observar las elecciones de las personas, explicar la probabilidad de que alguien elija
un modo, en función de sus propias características, de los atributos de la alternativa, y de unos parámetros beta que hay que estimar, ¿ya? Puede ser esto para elegir entre modos, por ejemplo, o uno podría también querer calcular la probabilidad o estimar la probabilidad de que un individuo dé una respuesta K dentro de una escala ordinaria, ¿ya? Por ejemplo, de 1 a 5, ¿qué tan feliz está usted con esto? Entonces la persona responde 5, uno puede, con esa ecuación que está ahí, estimar un modelo que nos dice con qué probabilidad la responde la persona 5, la persona responde 5, o 4, o 3, o 2, o 1, etc. ¿Ya? Estas dos son las que yo más uso en los modelos que voy a explicar después. Pero yo dije que usaba más variables latentes. Un modelo con variables latentes se ve igual, pero agrega una segunda especie de utilidad, otra cosa que uno no observa, la utilidad no observable, ¿ya? La utilidad uno la estima. Uno estima los parámetros que explican la utilidad. Con la variable latente pasa lo mismo, ¿ya? Pero uno la estima no en función de la elección observada, sino en función de un indicador. Los indicadores suelen ser preguntas, ¿ya?, que se le hacen a las personas sobre sus percepciones, ¿ya? Si es así, si depende solo de los atributos del tomador de decisión, es una variable latente actitudinal. Si agregamos, si la hacemos en función de los atributos de la alternativa, además, es una variable latente perceptual. Voy a hablar de eso también, ¿ya? Y aquí la probabilidad, perdón, me adelanté, la probabilidad es un integral. Esto es más bien difícil de estimar numéricamente porque hay que integrar y simular. Ya la probabilidad de que la persona elija la alternativa y de una respuesta del indicador se tiene que estimar conjuntamente. Las clases latentes lo que hacen es tomar un modelo y dividirlo en submodelos, ¿ya? Y los individuos pertenecen a cada uno de esos submodelos con una probabilidad, ¿ya? Y esos submodelos son asociados a clases. Entonces un individuo pertenece a una clase con una probabilidad, ¿ya? Entonces tenemos utilidades distintas dependiendo de la clase, y estos modelos, estos betas, que son betas condicionales a la clase, se estiman con observaciones. Y en este caso, la probabilidad de que un individuo N seleccione la alternativa I se puede escribir como la suma de las probabilidades de elegir algo condicional en la clase por la probabilidad de pertenecer a la clase, ¿ya? No me voy a tener más en la metodología para mostrarles resultados de lo que voy a hablar, porque si no, no alcanza. Entonces, el primer artículo que les quiero mostrar explora cómo está dispuesta la gente a cambiar de modos motorizados a la bicicleta, ¿ya? Este es un paper que se publicó hace poco en esta revista que se llama Travel Behavior and Society, con mis coautores Margaret Gutiérrez, que es estudiante de doctorado en el departamento, y Juan de Ortúzar, que es profesor del departamento. Y en este paper lo que hicimos fue estimar, a partir de una encuesta grande que hicimos, que se distribuyó online a funcionarios UC y a redes sociales, en que preguntamos datos socioeconómicos de las personas, preguntamos el origen y el destino del viaje al trabajo o estudio de cada una de esas personas, le preguntamos por su viaje, cómo era en términos de en qué modo lo hace, cuánto se demora, y preguntamos también a los que no usaban la bicicleta si estaría dispuesto a realizar ese viaje al trabajo o estudio en bicicleta. Y podían responder sí, tal vez o no, ¿ya? Además preguntamos por indicadores psicométricos sobre hábitos y percepciones, que son, y una encuesta de preferencias declaradas sobre elección de modo, que no voy a presentar acá porque no alcanzaría, ¿ya? Pero es algo en lo que está trabajando Margaret en este momento. Los indicadores tienen que ver con los hábitos, tienen que ver si la caja de arriba, son preguntas que se le hacen a las personas respecto de qué tan automáticamente hacen cosas como elegir el modo que usa, etc. La segunda caja muestra indicadores que se le preguntaron a las personas respecto a ¿qué lo animaría a hacer su viaje en bicicleta? Entonces preguntamos por poder meter la bicicleta al metro, ver más ciclistas en las calles, tener más ciclovías, pistas exclusivas, ¿no es cierto? Y también preguntamos qué cosas impiden hacer el viaje en bicicleta. Si vive muy lejos, si es que tiene problemas de salud, encuentra que no hay ciclovía en su ruta, etc. ¿Ya? La encuesta que hicimos, tuvimos 1.398 respuestas válidas, ¿ya? Y solo representamos a las personas con estudios superiores, no voy a tener acá mucho, ¿ya? Pero tenemos suficiente variabilidad en los datos recolectados para entender, para no estar dejando a nadie fuera, ¿ya? Podemos estar sobre representando algunos grupos, pero no estamos dejando a nadie fuera, ¿ya? Esos son los orígenes y los destinos de las respuestas dadas, los orígenes y los destinos de los viajes de las personas encuestadas, ¿ya? Y de las que respondieron la encuesta, 805 hacían su viaje en auto, taxi o transporte público. Y ellos les preguntamos, ok, ¿usted estaría dispuesto a hacer su viaje en bicicleta? Un 39% nos dijo que no, un 40% dijo que tal vez, y un 21% dijo que sí, ¿ya? Entonces, aquí está la respuesta a los indicadores. Vemos que el tema de tener ciclovías protegidas parece ser muy relevante, al mismo tiempo que tener estacionamiento, y esta que gente que no anda en bicicleta habitualmente piensa que tener duchas y lockers es relevante, ¿ya?
cuando preguntamos en otras encuestas a personas que son ciclistas, dicen que eso no es relevante. Tomamos estos resultados y estimamos el modelo. Aquí está el modelo, no lo voy a explicar en detalle, pero básicamente tenemos 3 variables latentes: espontaneidad, riesgo y presencia de valoración de facilidades para ciclistas, y una función de utilidad que trata de explicar la frecuencia con que la persona va, perdón, la respuesta de la persona a la pregunta si estaría dispuesto a hacer el viaje en bicicleta o no, ¿ya? Y aquí están los resultados. ¿En qué nos tenemos que fijar acá? En la parte del modelo que tiene que ver con la disposición a pedalear, vemos que el largo del viaje, como he esperado, disminuye la probabilidad de que alguien esté dispuesto a cambiarse a la bicicleta. Si mi viaje ya es largo, yo probablemente no voy a estar muy dispuesto, o si mi viaje es muy largo, yo no voy a estar muy dispuesto a cambiarme a la bicicleta, ¿ya? Pero lo interesante, el modelo, cuando estimamos el modelo de elección solo, es que nos sale que tener ciclovías cerca de la casa y tener entropía en el uso de suelo en el destino tiene un efecto, ¿ah? En la probabilidad que la persona diga sí, estoy dispuesto a cambiar. Si miramos después las variables latentes, son espontaneidad, preocupación por riesgo y importancia que se le da a la infraestructura ciclista, voy a destacar 3 cosas relevantes. La espontaneidad de la persona está inversamente correlacionada con qué tan cerca vive una estación de metro, ¿ya? Esto no queremos decir que es causal, pero sí vemos que la gente que vive cerca del metro parece ser menos espontánea que la gente que vive lejos del metro, ¿ya? La gente que está más preocupada por el riesgo es gente que tiene que tiene, cuando la ciclovía es larga, ya la gente está menos preocupada por el riesgo. Cuando, y aquí y el último no sé qué quise marcar, pero no quise marcar nada. Pero lo que quiero destacar de acá es que encontramos un rol de la infraestructura de transporte, el metro, y el largo de las ciclovías. ¿Por qué el largo? Porque el largo es un proxy de qué tan lejos me permite llegar a esa ciclovía. No me sirve nada tener una ciclovía cerca de mi casa si es corta, ¿ya? Tiene que ser una ciclovía larga. Encontramos que esto tiene un efecto importante en estas variables latentes, y la variable latente influye, ¿ya? Aquí, entra cada variable entra con un valor distinto, pero afectan la probabilidad de que la persona diga que está dispuesta a cambiarse de modo, ¿ya? Y si después nosotros tomamos la de 2012 y planteamos todo esto, vemos que este mapa muestra la probabilidad de que alguien diga sí, ¿ya? En función de los datos de la encuesta de origen-destino, pero agregado por comuna, y vemos que, como es de esperar, las comunas más céntricas, ¿ya? Ahí viven individuos que tienen mayor probabilidad a decir que sí, ¿ya? Pero vemos que hay un tema con la presencia de ciclovías, sobre todo al sur, ¿ya? Ahí aumenta la probabilidad de responder que sí, ¿ya? Entonces, discusión. ¿Para qué hacemos todos estos modelos? Para entender cuáles son las variables que uno podría modificar, que el planificador, si hubiera un planificador de una ciudad como en Santiago, no hay un planificador de la ciudad tal como se entiende en otras partes, pero si hubiera un planificador que fuera a decir qué tiene que hacer, ¿ya? Estos modelos les ayudan a entender dónde poner la prioridad, ¿ya? Entonces, de las variables que usamos acá y que pueden ser modificadas por los planificadores, está el largo del viaje y el largo de las ciclovías. El largo del viaje se puede modificar muy en el largo plazo, si es que la planificación del territorio, la regulación del uso del suelo, incentiva una ciudad con menos concentración de las actividades en un solo lugar, ¿ya? Hace que el largo del viaje promedio baje, ¿ya? Y el largo de la ciclovía se modifica simplemente construyendo ciclovías, ¿ya? Entonces vemos que cuando aumenta el largo del viaje, que es lejos la variable más relevante, disminuye la probabilidad de elegir la bicicleta, pero aumentar el largo de las ciclovías aumenta la probabilidad, ¿ya? ¿Cómo interpretamos estas elasticidades? Como que para aumentar en promedio la probabilidad de decir sí en un 1%, ¿ya? Se requiere que el largo promedio de la ciclovía incremente de 385, que es el valor actual, o con los que se sumaron los valores, a 539 metros, ¿ya? Eso se traduce en hartos kilómetros, es casi multiplicar por 1,3, 1,2 o 1,4 el largo actual de la red total de ciclovías, el largo de la red total. Eso es caro. Pero reducir el largo del viaje promedio de 9,1 a 8,8 no suena tanto, ¿ya? Sin embargo, eso se puede lograr más en el largo plazo, ¿ya? Entonces, ¿qué conclusión sacamos de acá? Que es importante mirar estas cosas. El largo del viaje es lejos la variable más relevante para explicar la disposición a cambiarse el modo, pero saberlo es relevante, ¿ya?
Yo quería decir además que es muy probable que esos sí del EOB ya se hayan cambiado hoy en día. Ha pasado mucho tiempo. Después, respecto a barrios que inducen a pedalear, creo que un poquito muy rápido, voy a bajar la velocidad ahora. Este es un paper que hicimos con Nacho Oliva y Patricia Galilea, que se publicó en el 2018. Nacho hizo su tesis de magíster conmigo y con Pati, lo que hicimos fue hacer una encuesta más bien grande, en que interceptamos a... perdón, aquí dice... ignoren esa parte de arriba. ¿Ya? Se interceptaron a 1.600 ciclistas y se encuestó además a 1.000 personas que fueron contactadas online. Se levantaron sus características socioeconómicas, la localización del origen y el destino de sus viajes, ¿ya? Y sus hábitos de movilidad. Dentro de eso preguntamos cuál es la frecuencia semanal de viajes al trabajo o estudio en bicicleta. ¿Ya? Ahí está cuando fuimos a encuestar, ¿ya? Nos paramos en varias ciclovías y tuvimos a mucha gente mucho tiempo encuestando. Es bien difícil encuestar, parar a la gente en la ciclovía para encuestarla, pero queríamos encuestar a ciclistas, ¿ya? No queríamos tener solamente gente que no anda en bicicleta. O sea, queríamos estar seguros de que fueran ciclistas. Estos son los orígenes de las personas que usan bicicleta, estos son los destinos de las personas que usan bicicleta. Es interesante ver cómo los orígenes están en todas partes, pero los destinos se ven concentrados en donde sabemos que están los viajes. ¿Ya? Y lo que hizo Nacho aquí fue que tomó el origen y el destino de cada persona, lo georreferenció, y fue y calculó en un buffer de 500 metros, por ejemplo, o en un buffer de 250 metros, o en un buffer de 750 metros en torno a ese lugar, un montón de atributos del uso del suelo. ¿Ya? Largo de la ciclovía, número de intersecciones, densidad, accesibilidad, usos de suelo, etc. No entrar a detallar las variables, eran muchas variables y él probó muchas especificaciones. Y finalmente, lo que hizo fue estimar un modelo, ¿ya? Aquí está cómo se ven los buffers aplicados a Santiago, ¿ya? Y lo que hicimos fue estimar un modelo de clases latentes, y aquí pongo with a twist. ¿Por qué? Porque no es un típico modelo de clases latentes, y hasta donde tengo entendido yo, nadie más lo ha hecho así, en que la probabilidad de pertenecer a una clase no depende de las características del tomador de decisión, sino que dependen de las características del entorno, del lugar donde vive la persona. Entonces nosotros decimos que lo que es latente, ¿ya? O la clase, en verdad, no es de la persona, no es que la persona sea más ciclista o menos ciclista, más propensa a pedalear o menos propensa a pedalear, sino que el lugar y sus características determinan si es más a inducir más o a inducir menos a pedalear. ¿Ya? Estas son las tres variables que resultaron ser significativas para explicar la pertenencia a una clase. El logaritmo natural del largo de la ciclovía, que está a la izquierda. La densidad, ¿ya? Que en este caso es el número de viviendas por celda. Tomamos el espacio y dividimos en celdas de, no me acuerdo si eran 150, no sé. Y la distancia al eje Alameda Providencia, que está a la derecha. ¿Ya? Y usando esto, estimamos el modelo de clase latente. Y estos son los resultados. Lo que les quiero mostrar, y quiero poner foco, es que identificamos que los barrios que tienen mayor densidad tienen menor probabilidad de pertenecer a esta clase que es la clase 2. Los barrios que están más lejos de la Alameda, Providencia y Apoquindo, tienen menor probabilidad de pertenecer a esta clase que es la clase 2, ¿ya? Y que los barrios con más ciclovías largas tienen mayor probabilidad de pertenecer a esta clase latente 2, ¿ya? Si miramos después además los atributos, perdón, los parámetros que explican la frecuencia con que la gente pedalea, vemos que en la clase 1, tener auto en la casa disminuye la probabilidad. Ser mujer disminuye la probabilidad. Tener un hogar grande disminuye la probabilidad. Tener ingreso alto disminuye la probabilidad. En cambio, la clase 2 no, solamente aumenta tu probabilidad de pedalear mientras más bicicletas tengas en tu casa. ¿Ya? Pero no es... no, hay menos barreras sociodemográficas, por así decirlo. ¿Ya? Cuando tú vives en un barrio tipo 2. ¿Ya? Sin embargo, en ese barrio 2 eres más sensible a la distancia y a la pendiente del viaje. ¿Ya? Esto es interesante, ¿por qué? Porque nos permite identificar, como son cosas que están espacializadas, podemos plotear la probabilidad de pertenecer de que un lugar pertenezca a esta clase de 2. ¿Ya? La clase 2 la interpretamos como lugares donde es más fácil pedalear frecuentemente al trabajo, ¿ya? Y vemos que están ahí. Las ciclovías claramente están muy marcadas, pero algo interesante pasa acá, y es que aparecen esos tres lugares donde la probabilidad es más baja, a pesar de ser lugares muy céntricos y con muchas ciclovías.
¿Cuáles son esos lugares? Esos lugares son de alta densidad habitacional, ¿ya? Entonces, discusión, este modelo introduce un método que es novedoso, ¿ya? Que permite mapear clases, ¿ya? Permite categorizar el espacio según qué tanto promueve o no, o qué tanto facilita o no el uso de la bicicleta, ¿ya? Lo que parece ser un muy buen input para políticas públicas, ¿ya? Y lo que encontramos es que la presencia de ciclovías largas y estar cerca de la media Providencia aumenta la probabilidad de pertenecer a un barrio con mayor frecuencia en el uso de la bicicleta, un barrio que induce mayor uso de la bicicleta. Sin embargo, vemos también que una mayor densidad habitacional disminuye la probabilidad de pertenecer a barrios que inducen a mayor uso de la bicicleta. Y esto contradice a la literatura internacional. Toda la literatura internacional dice que a mayor densidad, mayor densidad, mayor uso de la bicicleta y mayor caminata. ¿Qué está pasando acá? No sabemos, pero nuestra hipótesis es, porque lo probamos y efectivamente el parámetro es negativo y significativo. Exploramos y tiene que ver probablemente con el rol con cómo están diseñados los edificios en altura. Si se fijan en el mapa acá, lo que vemos aquí en más blanco, en este lugar céntrico, esto es lo que es en torno a Santa Isabel, ¿ya? Y esto es cerca de la estación de Metro Santa Ana. ¿Ya? Son lugares que se han densificado muchísimo, con edificios muy altos, donde probablemente el diseño del edificio, el lugar donde está puesto el estacionamiento de la bicicleta, no es muy bueno. ¿Ya? No sé si ustedes conocen gente que vive en esos edificios o vivan ustedes mismos en esos edificios, ¿ya? Pero generalmente el estacionamiento de bicicleta está puesto en el segundo subterráneo. Y es muy difícil subir tu bicicleta arriba. Entonces, moverse en bicicleta se vuelve difícil, porque en esos lugares, además, dejar la bicicleta en la calle hace que sea muy probable que te la roben. ¿Ya? Entonces, esto es un resultado interesante, porque dice, oye, la literatura internacional dice que la densidad aumenta la probabilidad de pedalear. Pero si se te pasa la mano y la densidad no viene bien diseñada, no vas a tener más gente pedaleando. Vas a hacer que sea difícil pedalear más. ¿Ya? Es muy importante el diseño ya a un nivel más micro del edificio. ¿Ya? Un resultado interesante es que tener el destino cuesta abajo aumenta la probabilidad de que tú vayas al trabajo seguido en bicicleta. Si tú tienes el destino cuesta arriba, es decir, te toca pedalear en la mañana subiendo, ¿ya? Es menos probable que tú quieras ir seguido a tu trabajo o lugar de estudio en bicicleta. Es bastante evidente por qué, ¿ah? Porque cuando uno pedalea en subida transpira, y si uno llega al trabajo transpirado en la mañana, tiene que cambiarse ropa y eso molesta. En cambio, si uno va hacia abajo, aunque Santiago es bastante plano, igual hay cierta pendiente, si uno va hacia abajo, uno llega fresco, ¿ah? Y a la vuelta en la tarde uno transpira, pero llega a la casa y se puede duchar, ¿ya? Y otro resultado interesante es que las mujeres y personas que viven en hogares más grandes, probablemente más complejos con niños, y personas de ingresos más altos van a tender a pedalear con menos frecuencia, ¿ya? Esto es consistente con lo que uno ve en el resto de la literatura. Voy a pasar al tercer artículo que les quería mostrar. Espero no ir demasiado rápido, ¿ya? Pero quiero concentrarme en los resultados y tal vez voy a pasar más rápido por todo lo que es metodología. Esto tiene que ver con la satisfacción al pedalear y frecuencia en el uso de la bicicleta como medio de transporte, ¿ya? Este es un trabajo de Tomás Echeverría junto a Juan Carlos Muñoz, y en el paper que presentamos en el Congreso chileno también estaba Aníbal Rojas, ¿ya? Lo presentamos en el Congreso chileno, lo habíamos enviado para el World Symposium on Transport and Land Use, que era en Portland, creo que la próxima semana. Por supuesto, esto ya no va, se corre para el 2021. Sin embargo, el paper nos gusta harto, así que decidimos enviarlo de todas maneras a someterlo a revisión para ver si lo podemos publicar. ¿Qué hicimos acá? Hicimos encuestas nuevamente, ¿ya? Siempre hay encuestas, y tratamos de encontrar gente que pasara por Providencia en su viaje al trabajo habitualmente, ¿ya? Los contactamos principalmente por redes sociales, pero también encuestamos a gente que trabaja en la Municipalidad de Providencia, que tiene su destino en Providencia. Y buscamos gente que o fuera, que el destino de su viaje fuera en Providencia, o sea, es decir, que trabaje o estudie en Providencia, o que pasara por Providencia para ir a su lugar de trabajo o estudio, ¿ya? Cuando miramos el modo, recolectamos 2.545 respuestas válidas. Cuando miramos el modo de transporte más utilizado, lo que vemos es que tenemos una sobrerepresentación de la bicicleta, ¿ya? Esto es probablemente porque al recolectar esto por redes sociales, los seguidores, tanto de Tomás como mío como de Juan Carlos, son más ciclistas. Sin embargo, no tenemos pocos automovilistas, ni peatones, ni usuarios del transporte público. De hecho, lo que más tenemos son usuarios del transporte público, ¿ya? Así se ven los orígenes de estos viajes, están todos más o menos cerca de Providencia, y los destinos aún más concentrados en Providencia, ¿ya?
El 93% de los encuestados pasan por la comuna. Los viajes son así, ¿ya? Esto se parece mucho a lo que uno ve en otras encuestas, ¿ya? Los viajes son más largos para los modos motorizados, los ciclistas son un poco más cortos los viajes, los peatones hacen viajes mucho más cortos, ¿ya? Esto es consistente con lo que uno ve en el LOD y en otras encuestas. Y le preguntamos por varias cosas a las personas. Primero, por barreras por usar la bicicleta, ¿ya? Entonces, es interesante que algunas personas encuentran que vivir muy lejos no es para nada importante como barrera y otras personas encuentran que sí. Mucha gente está preocupada por tener un accidente, y es una barrera, y mucha gente declara que le faltan ciclovías en su ruta, ¿ya? Estas son preguntas que le hicimos a la gente que no anda en bicicleta, ¿ya? Después a la gente que usaba ocasionalmente la bicicleta le preguntamos qué cosas lo incentivan a usar la bicicleta. Entonces, muchos dicen que usarían más la bicicleta si hubiera más ciclovías, si las ciclovías fuesen mejores, ¿ya? Si preguntamos después a los que usan regularmente la bicicleta, ¿ya? Y les preguntamos por qué usan la bicicleta, la respuesta es, la uso porque es más barato, la uso porque es más rápido, y las ciclovías me incentivan a usarlas. También reportan la importancia de las ciclovías en su comportamiento, en influenciar su comportamiento, ¿ya? Y les preguntamos por qué tan expedito, qué tan satisfactorio, qué tan agradable y qué tan seguros se sentían ellos en su viaje. Y este resultado es súper interesante. Los ciclistas son sistemáticamente, sienten que su viaje es más expedito, sienten que su viaje es más satisfactorio y sienten que su viaje es más agradable. Puede ser que haya algo de sesgo de confirmación, ¿ya? Puede ser, pero tampoco se descarta que efectivamente sea más expedito y más satisfactorio y más agradable andar en bicicleta que andar en auto o andar en bus. Sin embargo, los ciclistas se sienten menos seguros que los otros usuarios del sistema de transporte público. ¿Por qué? Porque hace sentido, están más expuestos, ¿ya? Estimamos un modelo con una variable latente que se llama satisfacción. Los indicadores son estos tres que les mostré recién, ¿ya? Y la variable dependiente es la frecuencia en el uso de la bicicleta nuevamente, ¿ya? Pero algo que se me olvidó decir. Una cosa que tenemos nosotros es una estimación de la ruta de la persona. Entonces sabemos si la persona tiene ciclovías o no en su ruta, ya no en su origen o en su destino, sino que en su ruta. Tenemos una estimación de cuántas ciclovías tiene la persona en su ruta. Y usamos esa variable como variable explicativa, es un atributo del viaje, ¿ya? Estos son los resultados. Les voy a pedir que miren los números de más a la derecha, ¿ya? Lo que vemos es que tener buses en la ruta disminuye la frecuencia del uso. Es menos probable que tengas que uses la bicicleta porque en tu ruta si en tu ruta tienes buses. Es menos probable que uses seguido, es más probable que uses seguido la bicicleta si es que en tu ruta tienes ciclovías, ¿ya? La satisfacción del ciclista, que es esta variable latente, entra de manera positiva y es muy significativa, ¿ya? O sea, la satisfacción es muy importante. ¿Y cómo se explica la satisfacción? No voy a detenerme en todos los parámetros, pero quiero poner énfasis en que tener ciclovías en el camino aumenta la probabilidad de que la persona esté satisfecha con su viaje. Esto solamente para ciclistas, ¿ya? Esta variable de satisfacción se estimó solamente para la gente que anda en bicicleta, ¿ya? Sin embargo, la frecuencia arriba se estima con todos los usuarios, porque la gente que anda en auto y nunca anda en bicicleta tiene una frecuencia de andar en bicicleta igual a cero, así que una observación que igual no sirve para explicar la frecuencia. Entonces, tener ciclovías aumenta tu satisfacción, pero las mujeres están tan insatisfechas con las ciclovías que hasta tiene un efecto negativo, ¿ya? Y voy a hablar al tiro de por qué puede ser esto, ¿ya? La distancia, esto también es muy interesante, estos viajes son todos cortos, ningún viaje de la encuesta es muy largo, pero todas las personas reportan que mientras más largo su viaje, más satisfechos están, ¿ya? Y eso creo yo es bastante interesante. Dice algo también, yo creo ahí que ya no es un sesgo de justificación, sino que efectivamente está pasando algo más. Aquí hay un fenómeno, puede ser fisiológico, psicológico, que hace que las personas que pedalean, mientras más largo pedalean, más satisfechas están con su viaje, ¿ya? También puede haber un poquito de sesgo de confirmación, pero igual, es interesante, ¿ya? Y las mujeres también están satisfechas con la distancia, pero el efecto neto para ellas es un poquito menor, ¿ya? Entonces, de estos resultados, ¿qué cosas interesantes podemos decir? Los ciclistas, ¿ya?, están más satisfechos en general con respecto a otros modos, ¿ya? Eso es bien interesante. Hay evidencia internacional que dice lo mismo para otros lugares del mundo. Es interesante confirmar que en Santiago ocurre lo mismo, a pesar de que tenemos mala infraestructura, ¿ya? La presencia de ciclovías aumenta la satisfacción, pero las mujeres no están satisfechas con la presencia de ciclovías. Y esto puede ser posiblemente por un efecto de congestión en las ciclovías. Les voy a poner un video. No me está dejando ponerlo.
Ahí sí. Espero que puedan ver el video. Este es un video grabado en la ciclovía de Lyon. Espero que se vea bien, probablemente lo han entrecortado. En la ciclovía de Lyon, un día de semana en la hora punta mañana. ¿Ya? Es bastante... Hay mucha gente andando en bicicleta y hay muchos usuarios que tienen un comportamiento más bien agresivo. ¿Ya? Y la densidad es alta y eso hace que, la hipótesis que estamos barajando es que probablemente las mujeres se sienten mucho más incómodas con esta alta densidad de ciclistas y este comportamiento más bien agresivo, sobre todo los ciclistas hombres, ¿ya? De ganar y llegar antes al semáforo y andar, porque hay mucha densidad, eso hace que algunas mujeres lo perciban, que las mujeres en promedio lo perciban como algo más desagradable. ¿Ya? Entonces, esto me lleva a mi último paper que quiero mostrar, que habla sobre la importancia del diseño de la infraestructura. No da lo mismo el tipo de infraestructura que hacemos. Esta ciclovía no es lo mismo que una ciclovía que va, como la de Pocuro, que va a la altura de la vereda. No es lo mismo que una ciclovía como la del 42K, no es lo mismo que una ciclovía como la de Santa Isabel, que va por la calle separada por tachones, pero no es bidireccional. ¿Ya? Entonces, quiero hablarles de preferencias de distintos usuarios por infraestructura ciclista. ¿Ya? Este es parte de la tesis de Tomás Rossetti, que hoy día está haciendo su doctorado en Cornell, junto a Angelo Guevara en la Universidad de Chile, Pati Galilea y yo. Está publicado en Transportation Research Part A. Aquí, esta es la misma encuesta que les mostré para el paper de los barrios caminables o no, pero yo no les conté que al final de esta encuesta nosotros además le presentamos a las personas distintas opciones, ¿ya?, de rutas, ¿ya?, representadas por imágenes, para elegir andar en bicicleta o para elegir por cuál se irían, ¿ya?, en bicicleta a un lugar hipotético, en un viaje hipotético, ¿ya?, con una duración dada, ¿ya?, que estaba ahí 30 minutos, una velocidad de los vehículos, llega el tiempo, una velocidad de los vehículos que puede ser 60 o 30 km por hora, presencia o no de buses, y cosas como la presencia o no de distintos tipos de infraestructura y su ancho. ¿Ya? Ahí tenemos el caso de sin ciclovía, ahí tenemos el caso de una ciclovía pintada con una línea amarilla, un poco más angosta, ahí tenemos el caso de una ciclovía pintada un poco más ancha, pero además pintada encima de ella, una ciclovía como la angosta de antes, pero con separadores para segregar un poco, ¿ya? Y una ciclovía que va como el 42K o la de Pocuro a nivel de la acera. ¿Ya? Y le preguntamos a la gente por esto, ¿ya? Y además le preguntamos, además de preguntarle cuál prefería, ¿ya?, haciendo un trade-off con el tiempo de viaje, les preguntamos también qué tan segura la percibían, qué tan cómoda, y si les gustaba o no. ¿Ya? Y usamos esto también para estimar variables latentes. Aquí nuevamente imágenes de cuando estaban encuestando, fue un gran esfuerzo de encuesta ese, por eso me gusta poner las fotos. Encuestamos en esos puntos, ¿ya? Pero aquí lo importante es que tenemos una cosa que también es novedosa desde un punto de vista metodológico, ¿ya? Las variables latentes son generalmente actitudinales. En el primer modelo que yo les mostré, la variable latente del hábito, por ejemplo, es actitudinal porque tiene que ver con cosas de la persona, características de la persona, su edad, si vive cerca del metro, cosas no. En cambio, hay otro tipo de variable latente que es la variable latente perceptual, que dice que nos habla de cómo la persona percibe los atributos de la alternativa, ¿ya? Yo les hablé un poquito de eso cuando mostré la metodología. Y este es un tipo muy poco explorado, y en este trabajo exploramos eso, ¿ya? Hay pocos trabajos en la literatura, y curiosamente hay dos de Juan de Ortúzar, que exploran esto, y nosotros lo incorporamos acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque queríamos saber cómo la gente percibe distintas alternativas en función de cómo son, del ancho, del tipo de segregación, etc. ¿Ya? Y además incluimos un modelo de clases latentes, pero esta vez clásico, aplicado a las personas. ¿Ya? Entonces, una persona, pertenecer a una clase o no, depende de ser mujer o no, de qué tan experimentado eres, de tu edad, y de ser usuario de bicicletas públicas y ser ingreso alto. ¿Ya? Los que tienen estos parámetros, ¿ya? O sea, los que son hombres, que llevan mucho tiempo pedaleando, que son más jóvenes, ¿ya?, son ciclistas experimentados, avesados, ¿ya? Y estimamos también la variable latente, y vemos que la segregación aumenta la probabilidad de sentirse seguro, ¿ya?, mientras más fuerte la segregación que se ve aquí, ¿ya?, mientras más fuerte, una línea te hace sentir un poco más seguro, pintura un poco más, separadores sobre la pintura aún más, pero
y que vaya sobre la vereda, la gente lo percibe como aún más seguro, ¿ya? Lo que puede ser un error. El ancho también entra de manera positiva. Sin embargo, cuando nosotros estimamos un modelo conjunto, ¿ya? De elección de qué ciclovía prefiero, y la seguridad percibida, incluyendo más las clases latentes, lo que encontramos es lo siguiente, ¿ya? Que la seguridad percibida es relevante solamente para los usuarios ocasionales. Los usuarios avesados, experimentados, le asignan, de hecho, es irrelevante para ellos esta seguridad percibida. Y sí le asignan una importancia a la segregación, pero que es distinta a la que veíamos en la seguridad antes, ¿ya? Y tiene que ver con que ellos valoran la segregación, pero los separadores no les gustan tanto como son la pintura. Probablemente encuentran que los separadores implican un riesgo adicional. Y definitivamente no les gustan tanto como andar por la vereda no les gusta tanto, ¿ya? Entonces, dicho eso, y estoy a punto de terminar para que llegue a tiempo, ¿ya? Lo que encontramos a partir de este estudio es que los ciclistas ocasionales y inexpertos dan mucha más importancia a la seguridad percibida, ¿ya? Que la seguridad percibida aumenta cuando las ciclovías son más segregadas y son más anchas, ¿ya? Pero esto es importante solamente para los inexpertos, para los expertos es distinto, ¿ya? Los ciclistas experimentados no valoran la segregación de la misma forma, ¿ya? Prefieren segregación más suave y a nivel de la calzada. Y esto genera un dilema, ¿ya? ¿Para quién hacemos infraestructura? ¿Para los ciclistas ocasionales, los que todavía no son ciclistas, ¿ah? Con el objetivo de atraerlos, seducirlos para que anden en bicicleta? ¿Ya? Pero también eso presenta una paradoja. Una vez que esos ciclistas son atraídos y empiezan a andar en bicicleta, eventualmente se vuelven ciclistas experimentados. Y si se vuelven ciclistas experimentados, van a cambiar su preferencia, ¿ya? Entonces es una paradoja interesante, ¿ya? Para terminar, preguntas aún sin respuesta. ¿Es todo esto que he presentado demasiado obvio? Hay discusión al respecto en la literatura, ¿ya? De hecho, hay un paper publicado hace muy poco que dice que todos los artículos que están explorando qué cosas del ambiente, ¿ya? Del entorno construido, influyen en el ciclismo están básicamente masticando el mismo chicle infinitas veces, ¿ya? Y que no estamos viendo lo importante porque estamos preocupándonos ya cada vez de cosas más chicas. Yo encuentro que tiene algo de razón, porque uno ve muchos papers que en el fondo repiten, confirman lo de otros lados, pero yo creo que los 4 artículos que les mostré acá hacen una diferencia. ¿Por qué? Porque incorporan las percepciones, y eso tiene que ver con cosas que todavía no sabemos muy bien, porque lo que les mostré ahora empieza a responder estas preguntas, pero todavía hay mucho más que saber, ¿ya? La heterogeneidad de las preferencias y las percepciones es importante, porque nosotros tenemos que saber qué darle a los distintos tipos de usuarios, ¿ya? Para atraerlos mejor. Si que nuestro objetivo es que la gente pedalee más, tenemos que entenderlos mejor para saber qué darles, ¿ya? ¿Cómo diseñar la infraestructura cuando los recursos son limitados? Es súper importante, especialmente hoy, ¿ya? O sea, tenemos que hacer todas las ciclovías hipersegregadas y todo eso. ¿Vamos a inducir a suficientes ciclistas con eso o basta con hacer una pintura, ¿ya? Hay un tema de costo-efectividad, sobre todo ante la crisis que estamos viviendo ahora. El rol de las percepciones del entorno construido es súper importante. Al final, ¿ponemos más segregación o hacemos más ancha la ciclovía? ¿Ponemos la ciclovía en calles con más sombra o nos preocupamos de hacerla más segregada, ¿ya? ¿Dónde nos gastamos la plata? ¿Ya? ¿En qué ponemos énfasis? Hay muchas cosas más que podríamos explorar ahí. Y finalmente, algo que tiene mucho que ver con lo que ha pasado últimamente, es cómo cambiar los hábitos. Vimos que en el primer paper que le mostré, el de Margaret, la gente menos espontánea tendía a vivir más cerca del metro, ¿ya? Esto no significa que vivir cerca del metro te haga ser poco espontáneo, ¿ya? Pero probablemente ahí hay una causalidad que no está clara. Pero lo que sí sabemos es que cuando el metro fue cerrado por la crisis del 18 de octubre, cuando fue básicamente atacado el metro y tuvo que cerrar, mucha gente se vio forzada a salir de su lugar de confort y explorar nuevas alternativas. ¿Y qué vimos en las calles? Y eso lo hemos medido, un aumento muy importante en el número de viajes en bicicleta, ¿ya? Esto no significa que uno tenga que quemar metros para hacer que la gente ande en bicicleta, eso sería una tontera. Pero cuando hay una crisis, ¿ya? Como dice el dicho, hay una oportunidad. Y nosotros necesitamos de todas formas, ¿ya? Con coronavirus o sin coronavirus, con crisis social o sin crisis social, necesitamos que más gente ande en bicicleta en nuestras ciudades porque el cambio climático es un problema real, ¿ya? Mucho más grave que los problemas, y que de hecho acentúa los otros problemas, y al que tenemos que atacar, ¿ya? Entonces es clave entender todas estas cosas, ¿ya? Y yo creo que todavía hay mucho más que explorar. Y todo eso, perdón por haberme pasado tanto, muchas gracias por su tiempo y recibo preguntas con mucho gusto.